hablado de habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo su universo. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, también habló. Y Él nos dijo específicamente en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. El Espíritu Santo nos habla hoy en día. Él es el que nos guía, Él es el que nos habla, el que nos enseña las cosas del Padre y del Hijo. Aleluya. Pero hay un tiempo en que Dios hace silencio. Lo hizo en la antigüedad y lo hace en el presente. Eso sucede cuando usted y yo contristamos al Espíritu Santo. No podemos oír entonces la voz de Dios. Es cuando entonces el Señor está en silencio. Por eso es que el salmista decía en el Salmo 83, versículo 1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. El amor del salmista pidiéndole a Dios que le hablara. ¿Sabe usted que en la Biblia hay 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es decir, habían 400 años de silencio antes de que Cristo viniera a la tierra. Los judíos lo saben, nosotros los creyentes lo vemos. Es decir, que los profetas en ese tiempo no tenían palabra de Dios. No habían visiones, no habían sueños, no habían profecías. No había una revelación de la palabra de Dios. Por 400 años, imagínese usted al pueblo de Dios, sin oír palabra, sin oír profecía, sin tener visión, sin tener sueños. Es decir, recibían la palabra, un logo, la palabra que estaba escrita, pero ni uno de ellos tenía un rema de Dios. Es decir, no tenían palabra de aliento ni de nada. Tiempos difíciles cuando Dios guarda silencio. En el tiempo del sacerdote Elí hubo silencio. Y donde escasea la voz de Dios. Por eso es mi oración, mis hermanos, que busquemos a Dios mientras puede ser hallado y le llamemos en tanto que está cercano. Es decir, necesitamos oír a Dios, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos oír su voz. Yo no sé si has tenido la experiencia maravillosa, preciosa, divina de oír la voz de Dios. Si eres una oveja del Señor, me imagino que sí. Porque el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Si tú eres oveja del Señor, dice ahí, mis ovejas oyen mi voz. Y quien oye la voz de Jesús es conocida de Jesús. Y quien es conocido de Jesús le sigue. Así quiere decir que si tú has oído la voz de Dios es porque eres oveja del Señor. Pero si tú no has oído la voz de Dios, hoy la puedes comenzar a oír, abriendo tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque las ovejas del Señor oyen mi voz, dice el Señor, yo las conozco y me siguen. No solo eso, dice el Señor en el versículo que sigue, el 28,
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, oídos, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y más adelante dice, sencillamente porque yo y el Padre uno solo somos. Amén. Qué lindo es que usted oiga la voz de Dios. Si tú miras la vida del rey David y buscas cuál fue el momento más difícil de su vida, tú dices, ¿cuál fue el momento más difícil que tuvo David en su vida? A ver si usted lo sabe. ¿Fue cuando Saúl quería matarlo? No. Tampoco cuando estuvo escondido en la cueva de Adulán. Tampoco fue el momento más difícil cuando vino la tierra de los filisteos. Ni cuando por el temor que lo mataran,